Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes una vez más, y créanme, hoy tenemos un tema que, bueno, simplemente me dejó sin aliento cuando me enteré. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de drama, sorpresas y, definitivamente, mucho que comentar. Hoy vamos a hablar sobre un bombazo que sacudió al mundo del entretenimiento, un titular que resonó en todas partes. 09 de septiembre de 2025, la impactante noticia de Alil y Esla sorprende a todos. Sí, amigos, ese día, el mundo entero se paralizó al escuchar las noticias sobre Alil y Esla. ¿Quiénes son Alil y Esla? ¿Qué pasó? Bueno, eso es exactamente lo que vamos a desentrañar hoy. Antes de que entremos en los detalles jugosos, quiero pedirles un favor grandísimo. Si son nuevos por aquí o si simplemente les gusta el contenido que hago, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que publico algo nuevo. Así no se perderán ni un solo chisme. Ya saben, me encanta compartir con ustedes las últimas novedades, y saber que están al tanto de todo me motiva muchísimo. Ahora sí, vamos a lo bueno. Para entender la magnitud de esta noticia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y analizar quiénes son Alil y Esla. Alil era, y sigue siendo, una figura muy conocida en el mundo del espectáculo. Dependiendo del contexto, pudo ser actor, cantante, influencer o quizás una combinación de todo. Su fama, su presencia en redes sociales, su impacto en la cultura popular, todo esto lo hacía un personaje muy relevante. Digamos que tenía un alcance enorme y cada paso que daba era analizado por miles, incluso millones de personas. Imaginemos por un momento que Alil fuera el ídolo juvenil del momento. Un actor que protagonizaba las series más exitosas, con millones de seguidores en Instagram, cada publicación suya generaba un revuelo monumental. Sus canciones dominaban las listas de éxitos y sus conciertos eran eventos multitudinarios. Su estilo, su imagen, sus gustos eran imitados por legiones de fans. Era el chico de moda, el que todos querían ser, el que todas querían tener. Esla, por otro lado, también era una personalidad muy conocida. Podría ser una actriz talentosa, una empresaria exitosa, una modelo con una presencia impactante, o una personalidad de la televisión que cautivaba a la audiencia con su carisma. En esencia, era alguien que por su propio mérito, había logrado destacar en su campo. Su nombre era sinónimo de talento, elegancia, y por supuesto, una vida personal que despertaba mucha curiosidad. Tal vez Esla era una reconocida diseñadora de moda, dueña de una marca de lujo que vestía a las celebridades más importantes del mundo. Su nombre era sinónimo de sofisticación y buen gusto. Cada una de sus colecciones era esperada con ansias, y sus desfiles eran eventos sociales de gran relevancia. Además, Esla era una mujer empoderada, una figura a seguir, una inspiración para muchas mujeres. La relación entre Alil y Esla, o al menos la percepción pública de ella, era algo que mantenía a todos pegados a sus pantallas. ¿Eran pareja? ¿Amigos? ¿Colaboradores profesionales? Las especulaciones eran constantes y las redes sociales se inundaban de comentarios, teorías y análisis de cada foto, cada comentario, cada encuentro público. La prensa rosa obviamente hacía su trabajo alimentando la expectación y sacando el máximo provecho de la situación. Las fotos de ellos juntos en eventos, los comentarios ambiguos en redes sociales, las miradas cómplices, alimentaban la llama de la especulación. Los fans soñaban con un romance, los medios de comunicación especulaban con exclusivas, y Alil y Esla, con su silencio, mantenían el misterio. ¿Estaban juntos? ¿No estaban juntos? ¿Era una estrategia de marketing? Nadie lo sabía con certeza. Pero entonces llegó el 9 de septiembre de 2025. El día en que la noticia, ese titular que mencionamos al principio, explotó como una bomba. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Bueno, la información que se filtró, o que se reveló de manera oficial, fue impactante como lo indica el título. Dependiendo del tipo de relación que tuvieran, el impacto podría haber sido diferente. Podría ser una separación inesperada, una reconciliación sorprendente, un escándalo que sacudía sus reputaciones, un secreto que se reveló después de años de ocultarse, o incluso una noticia de mayor envergadura. Imaginemos que la noticia fue el anuncio de su divorcio.
Después de años de rumores, de especulaciones, de idas y venidas, finalmente decidieron poner fin a su relación. La noticia podría haber sido impactante por varias razones. Tal vez parecían la pareja perfecta, la imagen del amor idealizado. Sus fotos juntos irradiaban felicidad, sus entrevistas eran un canto al amor, y sus apariciones públicas eran la envidia de todos. Parecía inseparables, la pareja perfecta que todos admiraban. Quizás su relación era un secreto a voces, y el anuncio de su divorcio simplemente confirmaba lo inevitable. La relación era inestable, con altibajos, con crisis constantes que la prensa se encargaba de airear. Los rumores de infidelidades, las discusiones en público, los distanciamientos repentinos, ya habían sembrado la duda entre sus seguidores. El anuncio del divorcio, en este caso, no fue una sorpresa, sino la confirmación de algo que ya se veía venir. O tal vez la forma en que se dio la noticia, los detalles revelados, las circunstancias que rodearon la separación, fueron lo que realmente sorprendió a todos. ¿Hubo infidelidades? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Problemas legales? Todas estas preguntas y muchas más seguramente inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Tal vez el divorcio se debió a una traición, a una infidelidad pública y notoria. Tal vez la separación fue resultado de una disputa legal por la fortuna que habían construido juntos. Los detalles, sin duda, serían el plato fuerte de la noticia. O quizás la noticia fue un anuncio de un nuevo romance. Después de meses o años de especulaciones, de rumores, de fotos comprometedoras, finalmente confirmaron que estaban juntos. Y no solo eso, tal vez la noticia fue que estaban esperando un bebé, o que se casarían en secreto. La sorpresa vendría entonces de la inmediatez, de la rapidez con la que evolucionó su relación. Imaginemos que Alil y Esla fueron descubiertos en secreto, en una escapada romántica. Los paparazzi captaron fotos comprometedoras, que luego fueron filtradas a los medios. La noticia fue que después de años de rumores y especulaciones, estaban juntos y además esperaban un hijo. La sorpresa, en este caso, residía en la confirmación, en el hecho de que lo que antes era un secreto, ahora era una realidad. O quizás el impacto vino de las circunstancias, de los detalles de cómo surgió el amor entre ellos. Tal vez su relación comenzó como una amistad, luego se convirtió en una colaboración profesional, y finalmente en un romance apasionado. La noticia podría revelar detalles de su historia, de cómo se conocieron, de cómo surgió la chispa, de cómo decidieron dar el paso. Pero la noticia podría haber sido mucho más dramática. Podría haber sido un escándalo. Tal vez Alil fue acusado de algo grave. Quizás Esla se vio involucrada en una polémica. Tal vez la noticia fue que alguien había revelado secretos oscuros del pasado de ambos. La magnitud del escándalo seguramente dependería de la gravedad de las acusaciones, de las pruebas presentadas y del impacto en la opinión pública. Imaginemos que Alil fue acusado de acoso sexual por parte de una compañera de trabajo. Las acusaciones eran graves, con pruebas contundentes y con el testimonio de varios testigos. El escándalo explotó en los medios, las redes sociales se incendiaron, y la imagen de Alil, el ídolo juvenil, se vio seriamente dañada. Los fans divididos debatían sobre la veracidad de las acusaciones. Tal vez Esla fue involucrada en un escándalo de corrupción, en el que se la acusaba de utilizar su influencia para obtener beneficios económicos. La noticia sacudió el mundo de la moda, su reputación se vio empañada, y sus negocios se vieron perjudicados. La opinión pública se dividió y su imagen, hasta entonces impecable, se vio manchada. Lo que sí sabemos con certeza es que el 9 de septiembre de 2025 fue un día que cambió la dinámica entre Alil y Esla, y que generó una ola de reacciones en todo el mundo. El tema se convirtió en el centro de atención, en el tema de conversación número 1. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación se volcaron a cubrir la noticia, y la vida de Alil y Esla, para bien o para mal, cambió para siempre. Y aquí es donde entramos nosotros, los aficionados, los espectadores, los que amamos el chisme y las noticias del espectáculo. Tenemos que analizar, especular, debatir y por supuesto disfrutar de este drama que, aunque no nos afecte directamente, nos mantiene pegados a nuestros dispositivos. Lo que más me intriga de todo esto es cómo reaccionó el público. ¿Qué opinaban los fans de Alil? ¿Cómo reaccionaron los seguidores de Esla? ¿Hubo bandos? ¿Hubo críticas? ¿Hubo apoyo incondicional?
¿La opinión pública fue unánime o hubo divisiones? ¿Quiénes fueron los que salieron perdiendo? ¿Quiénes fueron los que salieron ganando? Estas son preguntas que creo nos dan una idea más profunda de lo que sucedió ese día. Los fans de Halil, divididos entre la incredulidad y la decepción, defendieron a su ídolo, argumentando que las acusaciones eran falsas, que se trataba de una conspiración. Otros, sin embargo, sintieron que habían sido traicionados, y expresaron su decepción en las redes sociales. Los seguidores de Esla, por su parte, se unieron para apoyarla, defendiendo su inocencia y criticando a sus detractores. La opinión pública, como siempre, estuvo dividida. Algunos defendieron a Halil, otros a Esla, y otros más se abstuvieron de opinar, esperando a conocer más detalles. Los medios de comunicación, por su parte, se encargaron de alimentar la polémica, publicando artículos, entrevistas y análisis que generaron aún más controversia. También me pregunto cómo este evento afectó sus carreras profesionales. ¿Sufrieron las consecuencias? ¿Se vieron perjudicados por la imagen pública que se generó? ¿O por el contrario, la publicidad negativa les abrió nuevas puertas? ¿Qué pasó con sus proyectos, sus contratos, sus colaboraciones? Si el escándalo fue grave, las consecuencias podrían ser devastadoras. Halil, si fue acusado de acoso, podría ver su carrera en declive con la cancelación de sus contratos, el rechazo de sus proyectos y el repudio de la opinión pública. Esla, si fue acusada de corrupción, podría enfrentar la pérdida de sus negocios, la cancelación de sus colaboraciones y el desprestigio en el mundo de la moda. Por otro lado, la publicidad negativa, aunque perjudicial, también podría abrir nuevas puertas. Halil podría aprovechar el escándalo para reinventarse, para buscar nuevas oportunidades, para mostrar una imagen renovada. Esla podría usar el escándalo para demostrar su inocencia, para fortalecer su imagen, y para seguir adelante con su carrera. La vida de los famosos, como vemos, es un constante cúmulo de expectativas, de presiones, de alegrías, de tragedias y de giros inesperados. Y el 9 de septiembre de 2025 fue sin duda, un día que nos dejó con la boca abierta. Así que, para resumir, amigos, el 9 de septiembre de 2025 fue un día que marcó un antes y un después en la vida de Halil y Esla. La noticia, sea cual sea, sorprendió a todos y generó una ola de reacciones en el mundo entero. Y nosotros, como buenos espectadores, estamos aquí para analizar, debatir y, por supuesto, disfrutar de todo el drama que nos brindan. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir estas historias con ustedes, y saber que están ahí del otro lado, escuchando y comentando, me llena de alegría. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo. Realmente aprecio su tiempo y su atención. Y ahora, los invito a que dejen sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esta noticia? ¿Qué creen que pasó realmente? ¿Qué tipo de impacto creen que tuvo en la vida de Halil y Esla? Compartan sus teorías, sus opiniones, y no duden en comentar cualquier cosa que se les ocurra. Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido y a seguir compartiendo con ustedes las últimas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.